Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, programa número 141 en nuestro cuarto año. Hoy es 6 de mayo, ayer 5 de mayo fue el día de la celiaquía, Día Internacional de la Celiaquía, así que vamos a estar hablando con Soledad Avendaño, periodista y periodista médica, egresada de SAPEM, paciente también con celiaquía, sobre esto, coach, también psicóloga social y tiene otros títulos más, ahora lo vamos a ir refrescando y sabe mucho de esto porque aparte estuvo en el grupo promotor de la ley celiaquía, así que vamos a preguntar un poquito de qué se trata, cómo es vivir con la celiaquía y qué dice esta ley y si se está cumpliendo o no, y sobre todo los consejos. Creo que es uno de los grupos de pacientes que más utilidad tienen, porque quien tiene un diagnóstico nuevo, para poder explicarle a los que lo tienen, es muy útil. Alguien, digo, que tenga la enfermedad, que ya la conozca, que sepa qué puede comer, qué no puede comer, que entienda de la contaminación cruzada, porque hay alimentos que no tienen TAC, pero se producen de una manera en la que se contamina. Entonces el celíaco, al consumirlos, se enferma, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos consejos que dan los grupos de pacientes que ya tienen esta enfermedad hace más tiempo, es muy muy útil. Bueno, y ella ha estado involucrada en eso, incluso ha tenido una casa de comidas para celíacos ahí en Ushuaia, donde ella está. Estamos buscando el contacto, así que mientras tanto vamos a comentar que en los otros dos bloques vamos a estar hablando con Evelyn Zamorano, médica clínica y especialista en medicina del estrés, psico-neuroinmunoendocrinología, que ha escrito un libro y lo ha traído a la Feria del Libro, así que estuvo ahí el domingo, ¿fue, no, Evelyn? El viernes. El viernes, el 1 de mayo, es cierto, el 1 de mayo, el viernes, así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Y la periodista médica también, kinesióloga y conductora del ciclo hiperkinética ya, en la universidad, tercer año, sí, así que sí, muy bien. Así que bueno, Sandra Rosselli, vamos a estar hablando con ella como kinesióloga hoy, y ya que también es periodista médica, igual que Evelyn y Soledad, vamos a co-conducir, ¿no? Y ganadora del premio SAPEM. Claro, ganadora del premio SAPEM. Las tres son ganadoras, las tres pensando. Ganadoras, las tres, porque sí. Sole también. Así que bueno, 3 periodistas médicas egresadas de SAPEM, 3 ganadoras de premios al periodismo médico. Hola, Sole, ¿me escuchás? Hola, Guille, sí, no quería interrumpirnos. Bueno. Espera que, no sé si... Ahí estás centrada, mira, ahí se te ve. Muy bien. Estás en Ushuaia. Porque yo me veo como más chiquita en la pantalla. Se ve bien, sí. Ok. Acá en Ushuaia todavía, ya en un par de meses me van a ver por ahí. Me voy a escapar del frío. Claro, sí. ¿Mucho frío allá ahora? Y está frío. Bueno. Sí. No hay tanta nieve, no se está juntando nieve en la ciudad, sí arriba en las montañas, pero sí está frío. Está frío. Bueno, vamos a lo que nos interesa hoy, sobre todo en el mes y ayer, el día de la celiaquía, ¿no? Bueno, Sole, te presento formalmente, periodista médica por la UCA y por SAPEM, psicóloga social, coach nutricional y también estudiante de bromatología ahora. Sí, hace un año y medio. Miembro del grupo promotor de la ley celiaquía. Bueno, ¿cómo estamos con respecto a la celiaquía? Bueno, con respecto al tema legal, estamos todavía en ese intríngulis. ¿Te acuerdas que yo les di la primicia, estábamos allá, cuando salió el cambio, la modificación del código alimentario, sí, que hicieron el cambio de logo, de logo de sin TAC a sin gluten? Bien. Y yo venía justamente en encuentros anteriores, venía hablando de que la diferencia que había entre sin TAC y sin gluten era fundamental, y lamentablemente con esta moda de comer sin gluten se estaba confundiendo mucho, ¿no? Hay gente que come sin gluten porque le parece más liviano, porque
sienten que es lo mismo que comer sin harinas y hacer dieta, y no es exactamente lo mismo, ¿no? Esa confusión que va como aumentando, es una pelota que se va creciendo y se va haciendo cada vez más difícil de desentrañar. Claro. Y el tema es que en diciembre del 2026 se cumplen ya los 3 años de esta modificación del Código Alimentario, y con esta modificación deja de funcionar el logo sin TAC y va a ser el logo sin gluten. Sin gluten. Pero no es el logo solamente, no es lo que hay detrás del cambio de logo, sino que el sin gluten permite que se utilicen el trigo, la avena, cebada y centena modificados tecnológicamente. O sea, ya la definición de un alimento libre de gluten no es todos los que usan cereales que no contengan TAC y sus derivados, sino pueden tenerlos, pero modificados digamos, tecnológicamente. Tecnológicamente, bien. O sea que después sí van a poder consumir avena, cebada, trigo. No. Bueno. No. Tienen que ser modificados tecnológicamente. Sí, no, digo esta definición, sí. Pero el problema es que eso está trayendo mucha confusión y ya han aparecido cosas que las ofrecen y si tenés que leer muy bien los rótulos. Y el problema fundamental es que no hay estudios científicos que avalen que que el TAC modificado tecnológicamente realmente no daña a los celíacos. Bien. Porque ya se viene arrastrando una confusión muy grande con la avena. Sí. La avena se viene diciendo que en realidad la Argentina no es apta porque hay contaminación cruzada, porque en otros países, no en el resto, porque hay países como Australia que tienen 3 partes por millón para que sea un alimento libre de gluten. En Argentina son 10 partes por millón, pero en Europa y Estados Unidos son 20 partes por millón. Por eso ellos incluyeron la avena, porque es de los 4 el que menos gluten tiene, pero no es que no tiene gluten, sino que tiene menor cantidad. Claro, depende de la definición, entra o no en libre de gluten. Entonces, sí, en Europa hablan de libre de gluten en esa cantidad de partes por millón, pero cuando en Argentina se determinó las 10 partes por millón, cuando se creó la ley en el 2009, ya había estudios suficientes como para determinar que con 10 partes por millón era el límite justo, como porque arriba de eso ya generaba daño al duodeno. Claro. Entonces imagínate que ya era suficiente. Ir para atrás hoy sería un retroceso enorme con el tema de partes por millón. En Europa, en el Codex Alimentarius Europeo, bueno, lo que funciona son 2 límites, el de 20 partes por millón, que es libre de gluten, y 100 partes por millón bajo contenido. Bueno. Para las personas que comen en una moda libre de gluten, así gluten free, está bárbaro eso, porque comen menos cantidad y no tienen problemas con las trazas. Los celíacos sí tenemos problemas con las trazas, porque justamente, como decíamos, esa cantidad es suficiente para generar daño en el duodeno. Claro. Así que el problema es que en Argentina, entonces ahora coexisten estos 2 logos. Uno todavía puede consumir productos que tengan los 2 logos, pero el celíaco tiene hoy que estar mucho más atento a los productos que dicen sin gluten y ver siempre los ingredientes. Es como que volvimos para atrás. Claro. Antes de que existiera el logo, uno tenía que mirar los ingredientes y no estaba seguro si lo iba a poder comer. Que para eso existió la ley y existió el rotulado. Claro. Ahora es como volver un paso atrás. Y el tema es que, bueno, fue justo por la aparición de esta cerveza que empezó hecha con cebada, y fueron los que la empresa pidió en ese momento a la CONAL modificar el código alimentario para poder producir esa cerveza en Argentina. Y trajo aparejada toda esta cola de problemas y el problema de la avena, y entonces hoy se vende en un montón de lugares avena sin gluten, pero en realidad no sabés qué proceso tecnológico tiene, los test que hay, los reactivos y los test que se utilizan para determinar si el producto es libre de gluten, hoy no pueden asegurar que realmente no queden rastros de gluten, porque no permiten atravesar las moléculas, porque las partículas no quedan divididas del mismo tamaño. Claro. Entonces, al ser tamaños distintos, lo que se evalúa ahí
en el test es lo que queda analizado al exterior, y una partícula más grande y una más pequeña y no la atraviesa, en la más grande pudo haber quedado gluten y no se sabe. Y no hay estudios suficientes como para que celíacos hayan consumido en cantidad estudiada permanentemente, digamos, y varios estudios como para decir, no genera daño. Entonces eso no pasó por ninguna fase científica. Bien. Bueno, y en consejo de alguien que es paciente, ¿cómo se tienen que manejar? Bueno, los que ya tienen unos años con el diagnóstico más o menos tienen experiencia, y los nuevos, a raíz de esto que estás contando, ¿no? ¿Cómo se tienen que manejar? Los nuevos, bueno, lo que yo recomiendo como cualquier persona que es recién diagnosticada, es decir, bueno, ¿qué es lo que venías comiendo? ¿No? Porque primero que todo hay un cambio de hábitos. Sí. Entonces hay que pasar por ese cambio de hábito. Y decir, bueno, ¿qué es lo que vengo comiendo que me viene, digamos, fuera de lo que es que tenga gluten, carnes, verdura, fruta? Eso comerlo igual. O si no estaba comiendo mucho, aprovechar y comerlos un poco más, ¿no? Bien. Siempre basar una buena es importante primero que seguramente el médico que lo haya evaluado, que lo haya diagnosticado, a veces recomienda que vayan a un nutricionista porque pudo encontrarse con situaciones con que por ahí tenía bajo el hierro, minerales bajos, bueno, todo es balanceado y hay que mejorar esa situación nutricional y ponerla en igualdad de condiciones con cualquier persona. Y si es necesario suplementar temporariamente, los suplementos siempre pensarlos como algo temporario, no algo permanente, porque la persona ya va a empezar a absorber. El problema es que antes dejabas de absorber. Entonces, cuando empezás a absorber, empezar a incorporar eso y mejorar. Y después, las partes que uno comía con gluten, reemplazarlas por otras harinas, otros productos. Y no comprar así cualquier lado. Tampoco es llenarse de productos panificados y budines y galletitas, porque bueno, la idea es tampoco empezar a comer ultraprocesados a full. Claro. Si antes no venías comiendo tantos ultraprocesados, por ahí eras de comer más casero y te hacías vos los panes. Y bueno, si antes te hacías, ahora tendrás que aprender a hacerte nuevas recetas y nuevas cosas y reemplazar esas partes. Y lo ideal es, el freezer es el mejor amigo del celíaco, porque hacer cantidad, frizar, porcionar, y entonces eso te permite siempre tener algo para esos momentos, para cuando salís a algún cumpleaños o a algún lugar, que todavía por ahí no todos, ahora si bien hay más opciones, sobre todo en Buenos Aires y en algunos lugares, es importante siempre tener algo para no dejar de ir a ningún lado, ¿no? Hay que ir con el tupper, perdón la marca, ¿no? Pero hay que ir con el conservador, ¿no? Con la vianda. Sí, con el bolsito, con el tupper. Pero digamos que si no, digamos, no quiere ir, porque hay gente que le da vergüenza. Claro. Entonces, si no, por lo menos comer algo antes y llevarte algún snack o alguna cosita, algo. Yo ya, toda esa vergüenza ya hace rato que la veo, yo voy a todos lados con mi bolso, mi tupper, mis bebidas, mis cosas, porque bueno, a ver, yo tengo la suerte de ser muy sintomática. Digo la suerte porque de 2 de cada 10 celíacos tenemos síntomas, o 1 de cada 9, depende de las estadísticas que se tomen, tenemos síntomas. Los otros 8 no tienen síntomas, o tienen síntomas extra gastrointestinales, entonces no se enteran que al consumir están generando daño. Entonces dejan pasar situaciones que los que somos sintomáticos no las dejamos pasar. Ahí es donde encontramos situaciones en restaurantes y lugares, no, pero si otra persona que celíaca lo come y acá no podemos garantizar que no sea. Hace poco circuló un video en las redes de un restaurante que decía, acá tenemos alimentos sin gluten. Bueno, en la cocina puede haber un poquito de contaminación cruzada. Un poquito. No, o sea, no hay un poquito, así como no hay grados de celiaquía, uno tiene que hacer un cambio realmente y pensar en sentirse bien, hacer que el cambio valga la pena, todo el esfuerzo que uno hace para hacer esta diferencia, ¿no? En nuestra calidad de vida. Es que de hecho es el tratamiento, ¿no? No hay otro. No hay otro. Es eso, es la alimentación en este caso es lo que
Eso es lo bueno, porque no tenemos que estar tomando medicación extra, salvo que la celiaquía nos haya traído, digamos, una situación aparejada como consecuencia de esa malnutrición, la aparición de diabetes, la aparición de otras cosas, que sí, esas otras cosas son las que te van a traer. Pero la celiaquía es con una alimentación correcta. Sí, o sea, solo sería medicable algunas de las complicaciones, no la enfermedad en sí, no la celiaquía. Exacto. Bien. Exacto. Sí, si de golpe te trae otra autoinmune como artritis, reuma, hay un montón de otras enfermedades autoinmunes que sí necesitan medicación. Por eso es el diagnóstico temprano de la enfermedad celíaca, que es ideal justamente para evitar que aparezcan estas otras. Muy bien. Bueno, acá en la mesa tengo 2 periodistas médicas también, premiadas como vos, así que las vamos a hacer participar. ¿Quieren preguntar, Sandra? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Te estaba escuchando y qué lindo lo que decís y cómo lo decís, porque transmitís como esa tranquilidad. Me quedó resonando la frase de que no es necesario llenarse de ultraprocesados y entonces consumir cosas para que sean libres de TAC o de gluten, ¿no? También puedes consumir otros productos como verduras, frutas y tu alimentación va a seguir siendo en los carriles normales. Así que me encantó lo que dijiste, porque tal vez hoy nos está mirando alguien con un diagnóstico reciente y empieza con todos sus miedos, con todas sus preocupaciones, y vos lo podés reemplazar tranquilamente con otra alimentación. Te comés, no sé, un tomate, no sé, una comida que no necesites tener tantos ultraprocesados como dijiste vos. Tal cual, porque uno puede volver a comer, o sea, uno quiere comer tartas, bueno, hace las tartas. Hoy en día hasta se consiguen en el supermercado las tapas de tarta tipo pascualina, pero libres de gluten. Lo importante es los cuidados que hay que tener con la contaminación cruzada, digamos, porque la contaminación cruzada puedes arrastrar esas pequeñas trazas que justamente por ahí no las tiene el producto original, pero por ahí en tu cocina, si todavía en esos cambios de hábitos no separaste las cosas, o estás todavía mezclando utensilios, o fuentes, o cacerolas, ahí es donde vas a hacer lío. Entonces, primer paso, organizar la cocina, la despensa, y empezar a pensar en cuál es mi alimentación, mi plan, y bueno, y comer saludable. Qué bien. Muy bien. Y cómo lo decís tan lindo, ¿no? Como para que la gente que nos escucha o los mismos pacientes con el diagnóstico, como vos decís, no necesita un remedio. El remedio es tu alimentación. Sí, tal cual. El remedio es nuestra alimentación y bueno, ser conscientes de que ese alimento no realmente así saludable nos va a cambiar la vida, nos cambia la calidad de vida. Sí, bueno, voy a agregar una cosita más y ya nos vamos a una tanda, que los TAC, el gluten, no está solo en los alimentos, ¿no? También en cosméticos, eso, y que viajar muchas veces implica estar muy bien organizado. Y en medicamentos. Y en medicamentos. Es algo que todavía, yo hace poquito me hice una cirugía de tabique porque me costaba respirar y todo eso. Y cuando voy a los controles con el otorrino me da un spray para la nariz, para ayudar a cicatrizar, y le digo, pero es sin TAC, no sé. Entonces me fijo en el vademecum de ANMAT y no estaba ese medicamento. Me dice, espera, y busca en el celular, y le dice, tal cosa sin TAC. Y le parece una respuesta de una guía de algo que no era la fuente. Claro. O sea, hoy en día también muchos buscan en los, no sé cómo decirles, ¿no? No quiero llamar las marcas, pero bueno, cuando llaman y le digo, hola, tal, bueno, y no es así. Entonces le digo, no, la búsqueda. Entonces le tuve que y le sigo enseñando, muchos profesionales que todavía no incorporan. Digo, porque el producto que vos colocas en la nariz, muchas veces una parte de eso va al estómago. Seguro, se absorbe, sí. Se absorbe. Sí. Y como decías vos, hay productos que van en la piel, que también un 10% de lo que te pones en la piel termina en el sistema. Sí. Y no es una enfermedad gastrointestinal, sino es una enfermedad sistémica que afecta a muchos órganos.
Muy bien. Bueno, podríamos seguir hablando un montón de tiempo, Sole, pero bueno, tenemos que irnos a una tanda, así que te agradezco muchísimo por estar conectada desde Ushuaia, siempre disponible, y bueno, te convoco para volver a hablar de este tema o algún otro similar. Por supuesto, acá estamos y bueno, hasta que me encuentren allá y pueda ir personalmente, exacto, ahora lo sigo viendo desde acá. Muy bien, bueno, Sole, que gracias a ustedes. Buen resto del programa, entonces nos seguimos escuchando. Un saludo a las colegas. Gracias. Chao, chao. Nos vamos a una tanda. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Continuamos en Periodismo y Salud, bloque número 2. Hoy arranqué apurado y me olvidé de pedir la foto de la operadora y la productora, que siempre les agradezco, así que lo vamos a hacer ahora. Muchas gracias, Mile, muchas gracias, Flor, operadora y productora respectivamente. Y nos vamos al segundo bloque porque hoy tenemos poco tiempo, tenemos mucho para hablar, ¿no? Más que poco tiempo. Así que estamos con Evelyn Zamorano, matrícula nacional M 5448. Médica clínica de CIA, especialista en medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología, ha escrito un libro, Alquimia del deber al ser, una guía para tu despertar. Vi que ya estaba por la segunda edición, así que se agotó la primera, entiendo. Así que bueno, estábamos charlando antes de entrar de unas estadísticas alarmantes con respecto a esto. Vamos a empezar un poquito, vamos a mostrar las fotos, si las tenemos a mano, del libro y de ella en la Feria del Libro. Estuvo acá en Buenos Aires, por eso vino también. En realidad vino al programa y aprovechó ya que estaba a ir a la Feria del Libro. Claro, o al revés, digamos, ¿no? Bueno, ahí está el libro, Alquimia del deber al ser, y ahí una guía para tu despertar. Eso no se lee tanto, o yo no veo. Bueno, ahí está, en el stand en la Feria del Libro, así que mira, qué orgullo. Hola Guille, buenas noches, gracias estás? Por la presentación, un placer estar acá con mi compañera también. Sí, la verdad es que un hermoso evento, la Feria del Libro, para que todos lo puedan aprovechar. Y Alquimia, en su segunda edición, como bien dijiste, fue presentado, estuvimos compartiendo con diferentes autores, así que fue un hermoso encuentro para acercar un poquitito, traducir la medicina del estrés en palabras simples. Básicamente, eso es un poquito el objetivo de Alquimia, poder dar como herramientas sencillas para que todos aprendamos a que uno puede gestionar el estrés en su día a día. Bien, esto de uno de los fundamentos de la SAPEM, desde sus inicios por el 92, fue darle herramientas a la gente para que tomen mejores decisiones en el cuidado de su salud, por ejemplo, para manejar el estrés. Totalmente. Por ejemplo, así es. Como si fuera poca cosa, ¿no? Me hablabas de las estadísticas. Contanos un poquito de esto y qué hacemos al respecto. Bueno, justo estábamos hablando, como bien dijiste, salieron hace poquito, ahora recién salió del horno, unas estadísticas, dos. Una, la estatista, que es a nivel internacional, en donde
lamento informarles que tenemos el primer rango en países estresados. O sea, tenemos el primer puesto. Argentina es el país más estresado del mundo. Pero el primer puesto es negativo en este caso. En este caso, sí. Pero bueno, el primer puesto al fin, ¿no? Pero estamos Vos sabés que en este estudio, que si bien este es más de autopercepción, Sí. el de la estatista, el 49% de los argentinos manifestó haber presentado síntomas de estrés constante en el último año. constante. Se podría decir que 1 de cada 2 personas casi. Casi, ¿Sí? sí, la mitad. 49%. Sí. Y el otro, muy interesante, el de la uva, también se llevó mediante ciertos análisis clínicos, escalas que se usaron más de contenido de diagnóstico, se llegó que el 8,7% de la población argentina ya tiene un trastorno mental o tiene una tendencia a desarrollar un trastorno mental relacionado al estrés. O sea, es un montón. Tremendo. En este mismo estudio de la UBA salió que 6 de cada 10 argentinos tiene problemas para dormir. Y recordemos que si nosotros no podemos dormir, nuestro sistema de alerta, de alarma, se mantiene constantemente prendido, y esto es el primer paso para decir, uy, estoy estresado, porque a la noche, cuando tiene que bajar el cortisol, la hormona del estrés, se mantiene alta, ¿sí? Entonces esto es súper importante. Otro punto interesante del estudio de la UBA es que el 50% de los argentinos que manifestó tener síntomas de estrés no puede acceder manifestó como dificultades para acceder al tratamiento, sobre todo por la barrera económica. Bien. O sea, estamos bastante mal, digamos, en cuanto al estrés a nivel nacional. Tenemos el primer puesto en autopercepción. No sé si seremos hipocondríacos o un poco y un poco, pero bueno, es un número alarmante, ¿no? La mitad de la población. Sí, no, es tristísimo porque, a ver, si te pones a pensar, estamos hablando de, una nación inflamada, se podría decir. O sea, claro. Que predomine el estrés en nuestra cotidianidad hace que de por sí tengamos más tendencia a un montón de otras patologías crónicas, porque recordemos que el estrés, al ser un estado proinflamatorio, ¿sí?, produce una inflamación sistémica de bajo grado. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener tendencia a desarrollar un montón de otras patologías. Entonces, fíjate que ahora que estoy hablando con ustedes se me ocurre esto, ¿no? De qué interesante sería invertir realmente en la prevención del estrés, porque con eso, por ejemplo, ¿no?, se ahorraría mucho en políticas públicas ya de tratamientos. Claro. Porque si prevenimos desde la raíz, no llegaríamos a las consecuencias que nos produce el estrés en el organismo. Recordemos que no solamente afecta lo que es, estoy cansada, me siento mal, me siento triste, sino que también nuestra microbiota intestinal, la salud digestiva, las alteraciones del sueño, como dijimos, la tendencia a que se reactiven otras patologías crónicas, claro, ¿sí?, las patologías autoinmunes, que siempre se van a ver más exacerbadas ante cuadros de estrés. Sí, muchas patologías aprovechan, son oportunistas, ¿no? Digamos, se manifiestan más o aparecen enfermedades nuevas, hasta el cáncer. Totalmente. Así que sí. Por eso es tan importante no normalizar el sentirnos estresados, porque no sé si les pasa que la mayoría de los pacientes llegan como pensando que, es lo que hay, estoy estresado, tengo que seguir, y sí, uno sigue hasta que el organismo dice, no doy más, y ahí es donde aparece el burnout, que es el agotamiento extremo, el síndrome del quemado. Claro, aparte del que no se sale tan rápido. Claro. No es que consultan, se le da una medicación y ya está. Y vuelven a la rutina. Aparte de lo que mencionabas, un porcentaje también ya tiene trastornos psiquiátricos, ¿serían? Decía que el 8,7% de la población ya tiene la tendencia a desarrollar un trastorno mental asociado al estrés. Trastorno mental, bueno. Entonces, claro, ya estábamos hablando de diagnósticos clínicos, ¿sí? Esto sería por el estudio de la UBA. Va más allá de una simple percepción, son números muy crudos, muy fuertes, que reflejan un poco la realidad actual y también esto de la incertidumbre que la mayoría de los argentinos estamos atravesando un poco, ¿no? Bueno, hay que ser realistas, ¿no? Motivos para estar estresados tenemos, así que... Guille, pero ¿qué pasa? En realidad siempre vamos a tener motivos para estar estresados. Claro. Particularmente ahora en Argentina estamos en situaciones que todos conocemos, pero el estrés es parte de nuestra vida y eso es algo que tenemos que tener súper claro. Y a eso iba. ¿Qué hacemos entonces? Pues motivos vamos a tener siempre. ¿Y entonces qué hacemos? Enfocarnos en lo que sí podemos cambiar. Bien. Clave, primero y principal. Te podría hablar horas de manejo del estrés, pero hoy quiero recordarnos
cositas simples, que aplicables a todos, que no necesitan mucho tiempo, mucha inversión de dinero ni nada, ¿sí? Bien. Por ejemplo, empecemos a ayudar a nuestro ciclo circadiano a regularse, ¿sí? La luz del sol de la mañana y la luz, digamos, nocturna o de en la oscuridad completa de noche son herramientas magníficas para regular el cortisol, este ciclo circadiano, ¿sí? Entonces, empecemos por algo sencillo, nos levantamos a la mañana, tratemos de ver la claridad de la mañana, aunque no haya sol, y a la noche no estemos con tantas pantallas, respetemos la noche, respetemos la oscuridad, solamente una lucecita, una lamparita, no tanta estimulación lumínica a la noche, ¿sí? Bien. Para que nuestras hormonas se puedan acomodar. En segundo punto, y muy importante, Guille, pausas conscientes, ¿sí? ¿Cómo sería? A veces creemos que necesitamos 1 hora de meditación o como mucho tiempo invertido para no tener estrés, pero realmente que nos tomemos, por ejemplo, 3 minutos de respiración consciente entre medio de la jornada laboral, ese pequeño acto ya está modificando mi respuesta de mi sistema nervioso al estrés, ¿sí? Entonces, más que buscar tanto tiempo, hace pequeñas pausas durante el día, las pausas conscientes le dicen, o pausas activas, para que justamente, es como que si yo te dijera, si vos tenés el pie en el acelerador en un auto, constantemente vas a 120 kilómetros por hora, en algún momento vas a chocar. Claro. Lo mismo podríamos traducirlo a nuestro cuerpo. ¿Cuál es la solución? Ir bajando el pie del acelerador. Y eso lo podemos hacer de manera sencilla, parando a respirar, salgo un ratito al sol, hago, digamos, me desconecto un ratito, literal me desconecto un ratito, 2 minutos, 3 minutos que me ponga a respirar, ya cambia mi reacción al estrés, mi reacción Bien. química. Química, sí. Te entiendo porque me pasa cuando hago velocidad, yo que corro, cuando tenemos que entrenar en velocidad, no podés correr a máxima velocidad todo el tiempo, necesitas esas pausas. Exactamente. Y ahí es donde te es la analogía recuperas correcta. y vuelves. Digo, por el auto capaz que se le aguanta un poco más, pero en el deporte uno no puede estar al 100 todo el tiempo, entonces necesitas esa pausa. Vos sabés que a mí, no sé si me sale naturalmente, hice Kung Fu mucho tiempo, esto de la filosofía oriental, o de algún lado lo mamé, pero me suele pasar que lo hago, esto de respirar, y me hablo. Me hablo, como diciendo, bueno, Guille, calmate. Excelente. O me desahogo de este, le haría tal cosa. Listo, se me pasó. Bueno, cada uno va buscando sus propias herramientas, es cierto, Bien. pero hay muchas estrategias realmente sencillas y aplicables en el día a día que nos pueden ayudar a regularnos. Y un puntito más a tener en cuenta es al momento de elegir nuestra alimentación. Bien. Si tenemos un organismo, un cuerpo inflamado por el consumo excesivo de ultraprocesados, por supuesto que nuestro metabolismo va a tener más tendencia a reaccionar mal, a, digamos, que se disparen nuestras emociones o nuestras reacciones de manera más explosiva, se podría decir, incluyendo, afectando la salud de la microbiota intestinal, ¿sí? Recordemos que a mayor consumo de ultraprocesados se afecta más nuestra microbiota. Si nuestra microbiota está afectada, nuestros neurotransmisores también se afectan. Claro. ¿sí? Sí. Entonces, quizás algo que no es para tanto, si yo vivo comiendo ultraprocesados, tengo una salud intestinal mala, una microbiota inflamada, lo más probable es que algo chiquitito así me dispare a que yo reaccione de manera desmedida, ¿sí? Claro. Entonces lo que comemos también influye mucho en cómo nos sentimos. Bien. Me hiciste acordar ahora de estos consejos. Hay que crear hábitos, Evelyn. Total. El Hay que crear hábito, hábitos. claro, crear un hábito. Voy Totalmente. a parar tal vez a esta hora y voy a hacer unas Y respiraciones. hay que recordar que esto existe y que darse cuenta a tiempo, ¿no? Para poder respirar. O el hábito de decir, bueno, voy a parar aunque no me sienta tan estresado todavía. Exactamente, eso es importante. Y a veces, por ejemplo, ponerte recordatorios en el teléfono, Claro. ¿sí? O yo siempre digo, generalmente capacito a empresas sobre estrés laboral, siempre les digo, ahí en el equipo de trabajo, bueno, se encarga uno de hacer el recordatorio, bueno chicos, ahora respiramos todos juntos, o sea, como que entre todos hacemos esas pausas, comemos más lento, paramos a respirar un poquito en Bien. chiste, pero eso funciona para que el equipo trabaje mejor también. Bien, sí. Pero aún si funciona como chiste y si uno se ríe también, ¿no? Exactamente. El reírse.
Sí, la Hay que tener ganas de reírse, claro. Pero la risoterapia está descrito dentro de los títulos de gestión del estrés. Así que bueno, yo a veces cuando voy de mal humor, sobre todo pasa cuando uno maneja, ¿no? Sí. Trato de reírme. Excelente. Muchas veces es típico, ¿no? Uno insulta, pero yo no insulto al otro en particular. Yo digo algo que a mí me hace bien, me desahogo, ni lo miro. Y después me da risa. Me acuerdo de una cosa que decía mi abuela y me daba mucha risa. ¿Qué era? No conviene puede decirlo, contar. después de las 10 de la noche, pero él insultaba y decía, decir, como que tu mujer te es infiel, dicho de otra manera, y a mí me daba mucha risa y cuando lo recuerdo me da risa y salgo enseguida de esa situación y ya está. Mirá qué buena estrategia. Bueno, pero eso te conecta con una parte positiva, con la parte de la risa, una emoción linda, ¿no? Conectar con emociones. Y después de eso me quedo bien, no me sigo enojado y manejando alterado. Y eso pasa, Evelyn, gente que permanentemente se conecta con una emoción negativa y eso le genera más estrés. Es que justamente la rumiación y los pensamientos negativos se retroalimentan, ¿sí? Entonces, por eso está buenísima esta técnica, porque es como que vos le colapsás ahí, salís de ese bucle de negatividad, por así decirlo, y tiene que volver a empezar, digamos, y ahí le da más trabajo a la red neuronal por defecto. Claro, mira qué bien. Bueno, decía antes, todos estos consejos los pueden aprovechar si van mañana, el sábado, ¿verdad? Vas a hacer un evento. Contanos. Tenemos un flyer, a ver si lo tenemos a mano para poder mostrar. Esta me la justo. Gracias, Mile. Sí, el sábado vamos a estar en Buenos Aires acá haciendo una jornada de bienestar con Belén Vitullo, que es una psicóloga somática con una maestría en neurociencias muy bien formada. Así que realmente les sugiero que si pueden aprovecharlo, lo hagan, porque vamos a pasar una tarde completa con contenido teórico, contenido práctico. No solo vas a aprender teorías y entender qué pasa cuando estás estresado, sino que también vamos a hacer ejercicios en vivo, o sea que se van a salir regulados de esa misma tarde, van a salir centrados y se van a llevar herramientas en un PDF a casa para poder seguir practicando también. Así que están súper invitados. Tienen una lista de chistes también para ir recordando. Podemos tenerlo en cuenta para agregarlo. Sí. Gráficos y de audio. Así que bueno, quienes quieran ir están invitados. Nos interesa porque esto tiene mucho que ver con la salud emocional, con tratar adecuadamente el estrés y que eso haga que tengan una mejor salud. Así que bueno, recordarles esto. Bien, ¿algún otro truco o algún otro tratamiento que la vez pasada nos decías cómo respirar, me acuerdo? Sí. Bueno, más que eso, quiero por ahí recordarles también que muchas veces no se tiene en cuenta que para que el organismo funcione al 100% tiene que tener como el combustible correcto, ¿sí? El sustrato correcto para poder transformarlo en energía. Entonces eso es importante porque en el estrés crónico, por ejemplo, recordemos que muchos minerales, muchos recursos se terminan agotando, ¿sí? Muchas reservas. Entonces, tener en cuenta que el abordaje del estrés crónico no es solamente, como muchos creen, ¿sí? Según muchas encuestas que se hicieron, me tomo un ansiolítico y listo, se me pasa el estrés, ¿sí? No, claro. Sino el abordaje del estrés se lo realiza de manera interdisciplinaria y muy importante ver que mi organismo tenga las herramientas correctas, ya sea vitaminas, minerales, equilibrio hormonal correcto, salud de esta microbiota que hablábamos, para poder responder ante el aumento de las demandas externas. Porque si no es como que vos intentes arrancar un auto sin nafta, siguiendo la analogía de los autos, ¿no? Sí. Vamos al mecánico. Seguro. Digamos, el ansiolítico tal vez tapa un rato, pero no cambia la situación. No resuelve de raíz, ¿sí? Claro. Y muchas veces el síntoma que tanto se lo quiere ocultar con una pastilla, con una solución mágica, el síntoma en realidad es un gran mensajero para empezar a pensar, a ver qué hábito tengo que mejorar, qué cosa tengo que hacerme cargo, qué tengo que cambiar en mi día a día, en mi vida, ¿sí? O sea, el hábito, el síntoma es como el mensajero para mejorar mis hábitos muchas veces, ¿sí? Claro. Así que no verlo como enemigo, sino ayudar o intentar interpretarlo, ¿sí? Verlo más como, bueno, a ver, ¿está pasando esto? Perfecto, no lo voy a tapar, no sé, me duele recurrentemente la panza, tengo gastritis. Bueno, eso es un síntoma de que hay algo más de fondo, ¿sí? Claro. No es solamente un diagnóstico que hay que resolverlo con un fármaco.
Muy bien. Tengo dolor muscular, tendinitis, algo, ahí ya nos vamos con Sandra. También, ¿no? Estos dolores crónicos. Sí, Relacionados, obviamente, ¿no? sí. Nosotros los kinesiólogos llevamos el movimiento y el movimiento es una gran herramienta para combatir el estrés. El caminar, ¿viste? Cuando empezás a caminar que pasa un mecanismo fisiológico, que empezás Sí. con la cabeza llena y qué sé yo, y al rato de caminar el mismo cuerpo te libera. Totalmente. Te libera la cabeza, te oxigena, te mueve. Es que muchas veces, Sandra, viste que la emoción en sí misma queda alojada, Sí. o sea, en lo que es la parte muscular, por eso también la tensión y todo. Y muchas veces cuando estamos, por ejemplo, con estrés o enojados o malhumorados, tenemos un exceso de cortisol y de adrenalina en el cuerpo. Y al movernos, al hacer movimiento, al hacer cualquier ejercicio, se libera ese cortisol, se consume, digamos, el cortisol y Obviamente. la adrenalina. Entonces, santo remedio para el estrés, el movimiento. El movimiento, sí, tenés la postura dura de estar estresado y dejaste de trabajar y seguís en esta misma posición y Sí. decís, no te podés relajar, no te podés Claro. aflojar, no te podés desconectar. Y como vos decís, crear hábitos, ¿no? La conciencia de esto es para mí, esta respiración Claro. es para mí, Sí. esto me va a mejorar a mí y a mi entorno. Lo que decías del grupo de trabajo, si yo estoy bien, el entorno también va a estar mejor. Así que es súper importante tomar conciencia, ¿no? Sí, 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 sí. Esto de dedicarse un tiempo a uno mismo, darse cuenta de la situación en la que está y bueno, y seguir estos consejos. Así que, bueno, Evelyn, muchas gracias. Les recuerdo a los oyentes, estuvimos hablando con la doctora Evelyn Zamorano, especialista en medicina del estrés. Nos vamos a una tanda y seguimos hablando con Sandra. Ahora vamos a ver cómo solucionamos las contracturas musculares o algún tipo de lesión más. Parte del estrés tal vez también. Nos vamos a una tanda. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Continuamos en Periodismo y Salud, tercer bloque. Vamos a estar hablando, ya viene hablando y participando del programa, pero bueno, este bloque es para ella, la kinesióloga, la licenciada en kinesiología Sandra Rosselli. Bueno. Seguimos con... ¿Para qué quiero decir esto? Es kinesióloga deportiva también, Ujú. también en técnicas de corrección y reducción Y reeducación postural. educación postural, ¿no? Sí, sí. Así que me pongo derechito. Y también en ondas de choque. Y docente, eso me interesa, docente en la UAI. Y aparte sigue haciendo guardias en el Hospital Argerich. Sí, sí. Muy Viste, los importante, profesionales de la Sí. salud somos así, full completos. Es así. De todo. Bueno, Conduce Hiperkinéticas empezó la tercera temporada, Temporada. ganadora del Bergier, fue, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nunca Sí. me acuerdo del Corso o el Bergier, no, el Bergier. El Bergier. Así que bueno, muy bien. Bueno, Y muy feliz por la invitación. ya te he invitado a reemplazarme. Sí, además, sí, sí, así fue que, bueno, reemplazante, fui reemplazante. Dije, espero que el programa conductora. salga bien, ¿viste? Sí, Porque- sí, sí, sí. Me acuerdo que dije íbamos por el programa 120, digo, espero que no sea El último. El último, no. Nos cancelan. No, no, Guille no. es muy generoso, no sé Bueno. la audiencia que nos estará escuchando, o los periodistas también,
Guille es una persona muy generosa y es muy, muy buena persona y nos impulsa. Voy a hacer ese seguir. bloque, hablemos bien de Guillermo. No, Sí. Me gusta el título. Me gusta. Bueno, estoy con una curita en la nariz, así que bueno, vamos a ver que no me salga la voz tan nasal. No, salí estoy bueno. haciendo lo posible para que me Bueno. salga la voz lo mejor posible. Bueno, y gracias por venir aún en esta situación, para poder hablar un poquito de salud. Habíamos hablado sobre las ondas de choque. Chan, hoy con Guille, cuando estábamos preparando este encuentro, voy a contar, me mandó una foto de un masajeador. Un masajeador. Es un mito, ¿me entendés? La gente cuando le dice el médico, ahora que están de moda, te voy a mandar a hacer ondas de choque, es como ese aparatito. Entonces uno dice, ¿qué me van a poner? ¿Un ultrasonido? ¿Cómo será ese aparatito? Ese aparatito tiene una fuente que es un compresor. Estas son ondas de choque radiales. Para introducirnos en este tema, las ondas de choque empezaron más o menos en la década del 80 en el tratamiento de las litotricias, ¿sí? Ah, claro. Que era un cabezal. Se dividen en dos, en focales y en radiales. Las focales es un cabezal grande que converge hacia un punto. Entonces así trataban las litotricias. Ubicaban el punto donde tenían que disparar el choque y ahí trataban las litotricias. Descubrieron que ese impulso acústico de muy alta presión, con mucha energía y muy breve tiempo, también podría hacer otras cosas en otras partes del cuerpo. Entonces, si necesitábamos algo más próximo, empezaron con las ondas de choque radiales, que es un cabezal chico que cuando lo pones sobre la piel, abre su energía en abanico. El máximo punto se va a concentrar más cerca del cabezal. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Es lo mismo que el principio de las ondas de choque. Es un impulso acústico de muy alta intensidad, de mucha energía en poco tiempo. Va a romper adherencias, ¿sí? Va a modificar el tejido. Por eso se dice que es medicina regenerativa, no invasiva. Bien, ahí ese golpe, sí. Mostramos dos fotos, no sé, dos cabezales diferentes. Ese cabezal es focal. Y ese cabezal, por ejemplo, en esa zona del pie, serviría para tratar un espolón calcáneo. El espolón, la exostosis del calcáneo. ¿Sí? Ese cabezal es grande y va a ir hacia un punto. La imagen anterior era seguramente una onda de choque radial, que es un cabezal chiquito que va a abrir en abanico. Y está en rodilla. Ahí está en rodilla tratando un tendón rotuliano. Un rotuliano. ¿Y por qué la rodilla está en flexión en esa imagen? Porque si la ponemos en extensión, tenemos el tendón chiquito, porque está extendida. Entonces necesitamos la exposición anatómica del segmento a tratar para poder aplicar ese equipo, que es tecnología, digamos, avanzada, sobre ese segmento. Tiene muchísimos estudios científicos las ondas de choque. Es como lo que más estudiado está dentro de la fisioterapia. También porque tiene pocos parámetros a poner, ¿sí? Uno le setea, ¿sí? Cuando va a elegir un tratamiento, le va a setear bares. Un bar es una presión, cuántos bares le voy a poner, la frecuencia, que va a ser cuántos hertz voy a poner, y la cantidad de disparos. Los consensos internacionales dicen que es entre 2.000 y 3.000 disparos el tratamiento en cada sesión, porque uno lo que va a dosificar en ese caso, no se dosifica como un remedio, es la energía recibida. Entonces, en este tendón, en este supraespinoso, usé 4 bares o 3 bares en 11 Hz y hice 3.000 disparos. Eso es la sesión 1. La sesión 2 voy a evaluar si esa respuesta al primer tratamiento, qué efecto tuvo. Siempre el 90% de los pacientes tiene una respuesta muy favorable, con todas las explicaciones. Vos le tenés que decir, seguramente en estas 24 horas te exacerbe el dolor. Es algo que es doloroso. Mira. No es una aplicación suave. Bien. A diferencia del masajeador que me mostró Guille, que también la gente piensa, ¿qué me van a hacer? ¿Un masaje? ¿Es un ultrasonido? ¿Qué me van a hacer? Bueno, es esto, siempre se le explica, como todas las cosas que hay que hacer con los pacientes. Te vamos a aplicar un equipo de una tecnología determinada que va a reproducir tu dolor. Siempre la pregunta es, ¿me va a doler? Claro. Y yo les respondo, no te va a doler más que tu dolor. Vas a sentir una molestia, no es algo así agradable, porque reproduce el dolor que vos tenés. La aplicación es breve, dura, no sé, 15, 20 minutos, y la respuesta es favorable. Produce vasodilatación, mejora enseguida el tejido. En la fascitis plantar tal vez te entra la persona con un montón de dolor y se va bien.
Y también le tenés que explicar como efector de salud qué le produce la fascitis plantar. No Claro. solo es esa inflamación, sino que la cúpula plantar se cierra porque eso se endurece, entonces cuando das los primeros pasos te duele. Esto lo que va a hacer es liberarte esa tensión que tiene la fascia plantar, pero después te tenés que cuidar, ¿viste? Ah, sí, claro. Porque si no, es tratar el síntoma con un equipo de fisioterapia, pero tenemos que ver qué lo produjo, En el día a ¿viste? El ejercicio que te voy a dar, la actividad física que te voy a dar. Todos los tratamientos, considero que también los medicamentos, ¿no? No soy Claro. médica, soy kinesióloga, mis elementos son equipos de fisioterapia tal vez y recomendaciones de ejercicios, pero necesitan su complemento, o sea, esto se te va a pasar con este tratamiento, pero después deberíamos volver a esto, Claro, a deberías entrenar de sostener otra tal. forma, así corres como vos, Guille, cambiá la zapatilla cada tantos Sí, kilómetros, sí. fíjate cómo es tu pie, si es pronado o supinado, qué zapatilla deberías usar, hacete una evaluación de la pisada. Son todos consejos que mejoran la salud. Y no sé si a ustedes les pasa que cuando vos hablas con el paciente, capaz que le tirás tanta data, la gente dice, yo no tengo tiempo para hacer todo esto, yo no puedo cambiar la zapatilla, hacer... Pero es como de a poco, ¿me entendés? Claro. Con que en el otro quede resonando. Eso va a quedar como resonando, no sé, la célula del bien, ¿me entendés? Ahí va a empezar a tomar Ya sabe su que camino. existe y que lo necesita y de a poco se hace la idea y de a poco lo va a ir incorporando. Desde ya. Porque el dolor si no sigue. Tengo unas preguntas. Me Sí, interesó por mucho favor, la porque periodista Evelyn, sí. no sabía cómo funcionaba, así que excelente la explicación. Gracias, Sandra. Te hago una consulta. Específicamente, ¿cuáles serían las indicaciones? Entiendo que la fascitis plantar, alguna lesión puntual del tendón, Muy pero... buena pregunta. Es efectivo, es altamente efectivo en la lesión crónica. No Bien. sirve en el agudo. Viste que cuando vos, no sé, hoy empezamos con Guille, nos anotamos a jugar al pádel. Viste que ahora está de moda, nos anotamos a jugar al pádel. Y vamos manija, le damos, al otro día tenemos una tendinitis. Ujú. La inflamación del tendón reciente por la actividad excesiva. Esa tendinitis, si bajamos la actividad, nos ponemos hielo, tomamos un antiinflamatorio, se va a pasar. Seguimos con esto, no le damos bolilla, se cronifica. Ese tendón empieza a tener cambios dentro de su anatomía, dentro de su fisiología, que lo va a hacer más rígido, va a empezar a estar más acortado. Bueno, entonces esa tendinitis pasó a ser tendinosis. Ahí es más difícil sacarlo. Es más difícil sacarlo parando la actividad porque ya tiene una lesión, este tendón. Bueno, ese tendón, el crónico, es el candidato ideal para la terapia de ondas de choque. La fascitis que no resuelve por 3-4 meses, ¿no? ¿Nunca escucharon un amigo o un paciente que dice, no sé, hace 6 meses me duele la planta del pie? Bueno, Sí. ese es el candidato. Algo muy interesante también es en los puntos gatillo de la columna. Sacroileitis crónica, que son los dolores entre las articulaciones del sacro y el ilíaco, que se confunden con una lumbalgia, pero cuando uno palpa la articulación, la sacroilíaca está inflamada y te das cuenta que no es de la lumbar, es bien la articulación. En ese caso da muchos resultados bárbaros. En las mujeres, en la trocanteritis, en la mujer, la región del trocánter, por nuestra disposición anatómica, que tenemos las caderas más anchas, el trocánter es como la región más expuesta. Entonces muchas mujeres que pasan muchas horas en la oficina sentadas empiezan con dolor trocantéreo. En ese caso es excelente porque vamos a trabajar sobre esa bursitis que se inflamó crónicamente. En la rodilla, cuando vimos la rodilla del corredor, la cintilla iliotibial, todas las inserciones tendinosas que sufran un proceso donde lo agudo ya pasó, pero el dolor se cronificó. Excelente. ¿Desgarros Superclaro. o cicatrices, algo eso para mejorar? Bien, desgarro es agudo, Claro. Sí, no se usa. En el después. En la cuando ya cicatriz fibrosa del desgarro, muy bien. Hay desgarros que fueron maltratados o no cicatrizó el músculo como corresponde o quedó adherido a planos profundos. Muchas veces pasa. En el cuádriceps se ve un montón, el desgarro del recto anterior que queda como adherido a planos profundos. Bueno, ahí tienen unos resultados excelentes. ¿Por qué? Porque va a romper adherencias. Ese es el concepto. Es ese impulso de presión de muy alta energía en un breve tiempo. Y como todas las cosas, uno cuando va a hacer una terapia, un paciente, se tiene que fijar que el profesional sepa hacerla, que sea idóneo, Claro.
que su equipo con el que haga esto sea un equipo que esté calificado, que esté avalado por ANMAT, que lo autoricen a hacerlo, que tenga su título habilitante, que pueda aplicarlo, porque hay muchas cosas chantas, ¿viste? Y tenemos mucho intrusismo en un montón de cosas y en un montón de situaciones. Y no sé, yo soy kinesióloga, siempre trabajo con un traumatólogo, nos derivamos los pacientes, me deriva para este tratamiento, vuelve a su control. Claro, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario. en equipo y el trabajo correcto. Totalmente. ¿Viste, Evelyn? Lo que vos me decías de recién también, de la charla que vas a dar con la psicóloga, de un trabajo interdisciplinario, pero correcto. Cada uno en el rol que le toca cumplir dentro de ser efector de salud. A mí se me simplifica el diagnóstico cuando viene, que tal vez lo hizo el traumatólogo, y lo vemos juntos, le aplico el tratamiento, después reconsideramos ese tratamiento, ese diagnóstico. Y es impresionante como el trabajo interdisciplinario repercute directamente en la mejoría de los pacientes, en la adherencia, o sea, se nota, digamos, en el mismo tratamiento cuando uno trabaja de manera interdisciplinaria, como vos decís, cada uno en su área, pero colaborándose mutuamente, ¿viste? Y obviamente, cada uno es como expertise dentro de su profesión. Y tiene que ir por eso, digamos, la búsqueda está en eso, en tratar de ser el mejor profesional. Yo con las ondas de choque empecé ahora en la pandemia, porque a mí me gusta la tecnología, ¿viste? Me encantan todas las cosas tecnológicas. Yo dije, esto es como lo que se viene, es como la moda de los tratamientos no invasivos, ¿viste? Porque la gente cada vez más, no sé, quiere estas cosas. Y bueno, me gusta la terapia, me gusta cómo funciona, los resultados que da, son tratamientos breves. En la tercera sesión ya es entre 3 y 5 sesiones. Eso te quería preguntar, San, o sea, tienen como, o sea, esto que explicabas de los bares, de la intensidad, Hay como protocolos de tratamiento y hay consensos respecto a los tratamientos. Si vos tenés una tendinosis de Descarbein, una tendinitis de Descarbein, una tendinosis de Descarbein, vas a poner menos bares por la exposición anatómica del tendón, por el grosor de ese tendón, que si en el Aquiles. El Aquiles es un tendón más grueso, tiene una exostosis en general del calcáneo, entonces vas a dosificar, como todo, como cuando vos indicás un fármaco leyendo el artículo, no es lo mismo darle una medicación a una persona que pese 40 kilos que a una persona que pese 200 kilos. Sí, claro. También la dosificación de la energía recibida en un equipo de fisioterapia tiene que ser dosificada. Excelente. Y después también el ojo clínico, el tuyo, que vos vas viendo la evolución y ya la misma experiencia. Yo como kinesióloga, la fisioterapia tiene una mala prensa. Uno dice, fui al kinesiólogo, me pusieron un aparatito 5 minutos y después me fui. Y eso vos decís, bueno, tal vez es el aparatito que te tenían que poner, pero te explicaron. O sea, yo a veces veo, no sé, los consultorios de kinesiología llenos de gente con magnetos. El magneto es un equipo que es bueno, bien dosificado, bien utilizado. Como todas las cosas de la salud. Si uno lo usa con el ultrasonido, vos vas y te pasan ultrasonido. El ultrasonido es watts sobre centímetro cuadrado. Entonces, hacer como un barrido no tiene mucho sentido. Claro. Es como que hay que aplicarlo en las zonas determinadas. Es un equipo de fisioterapia genial en los hematomas. No hay con qué, no sé, competir contra eso. Pero mal aplicado no sirve. Como todas las cosas que claro, todo tiene su indicación y su contraindicación tal cual. Y su forma de utilizarlo. Sí, tal cual. Y además tiene que hacer después los deberes, ¿no? No volver a la misma situación que lo llevó a la lesión, por ejemplo. Obviamente, obviamente. Y todas estas cosas, estos programas, son constructivos. Porque nos miran los colegas, nos miran los pacientes, nos miran todas las personas. Y uno a veces baja el término, la terminología a los pacientes, pero también la baja al resto de los colegas. Sí, yo no tengo por qué saber, no sé, de la alimentación, por ejemplo, y resultó súper interesante. Los consejos de Evelyn me resultaron súper interesantes. Y eso hace que se cree como, no sé, como esta cosa de la información de la salud bien entendida y se la podamos trasladar a la gente. Si alguien de la zona de Lomas de Zamora, sí, por ahí quiere ir a consultar o que le hagas unas ondas de choque, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a nuestro consultorio, Sixto Fernández 614, Lomas de Zamora,
y el celular es 117-140-5254, que es nuestro WhatsApp. Repetí el WhatsApp. 117-140-5254, es nuestro WhatsApp. Lo vamos a mandar al Colo Murguia, que es de Lomas y es corredor. Mira vos, bueno, lo vamos a mandar. Ultramaratonista, es el de TN Running, sí, lo tuvimos acá en la radio. Y porque esta radio es full famosa. Y él es un fenómeno. Así que bueno, falta un minuto para las 10 o casi, así que vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Evelyn. Un gusto gracias, que estén acá. A Sole también, que se conectó desde Ushuaia, y bueno, y a los oyentes los convoco el miércoles que viene a las 21 horas para hacer periodismo y salud. Buenas noches.